Bueno, y de Perú nos vamos a ir a México, pero para contarte qué es lo que va a pasar este fin de semana, qué es lo que está pasando en una campaña que está llegando a su fin y sobre todo qué es lo que va a suceder el domingo cuando 99 millones de mexicanos están llamados a votar en elecciones importantes porque se dan en un momento difícil para el país y en elecciones también que son relevantes para toda América Latina, porque estamos hablando de la segunda economía de la región, del segundo país con el mayor Producto Interno Bruto, estamos hablando del segundo país más poblado, son 127 millones de habitantes y por ende, bueno, lo que pasa en México termina teniendo siempre influencia sobre todo el resto de América Latina. ¿Qué es lo que se vota para empezar y entrar en este tema? Bueno, obviamente vamos a ver justamente en un mapa y vamos a ver distintas imágenes y datos que nos van a permitir meternos en lo que es esta elección en la cual Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente, un presidente que a pesar de sus polémicas sigue siendo muy popular, sobre todo por la mejora en los salarios de los sectores más bajos y que no puede ir a la reelección porque está prohibida en México, solo se puede tener un mandato de 6 años, pero que impulsa él a una candidatura propia, por supuesto. Este es el mapa que nos muestra lo que se vota en México. Por supuesto, se vota presidente, pero además, y esto es relevante, se vota gobernador, diputados locales y ayuntamientos y alcaldías en algunos de estos municipios que ves en rosa. Se vota diputados locales y ayuntamientos en prácticamente todo el país. Fíjate que sacando algunos estados en el centro, en casi todo el país se vota diputados locales. Y después, bueno, lo que decíamos respecto de las gobernaciones y los ayuntamientos. Pasemos a justamente el desglose de los números, de la cantidad y los tipos de candidaturas que son los que hay hoy en México. Son 128 senadurías, se renueva por completo el Senado, 500 de diputaciones, la Cámara de Diputados, 8 gobernadores, el caso de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 1.580 ayuntamientos, 16 alcaldías que se ponen en juego y 24 juntas municipales. Me quiero detener un momento para hablar de lo que está en la parte baja de este gráfico, de estas placas. Porque en la parte superior lo que se ve son los debates, las discusiones. No hubo un debate formal, no quisieron debatir los candidatos, pero sí las propuestas, los spots, básicamente la alta política. Pero lo que se ve acá es la violencia llegando a niveles nunca antes vistos. Es el avance del narcotráfico llegando a niveles nunca antes vistos. En este rubro, candidatos a alcaldías, candidatos a juntas municipales, candidatos a los ayuntamientos, ya ha habido más de 30 asesinatos políticos. 30 personas que se candidateaban para estos cargos locales asesinados. ¿Por qué? Por el crimen organizado. Porque o pertenecían a una facción rival del grupo que los mató o porque se rehusaban a convertirse en fichas, en funcionarios al servicio justamente de estos grupos organizados. ¿Qué significa? Que si 30 fueron asesinados, lo que hay que pensar, y hay muchos indicios que revelan esto, es que los que no son asesinados terminan teniendo que cooperar de alguna u otra manera, porque es o cooperás o te mato. Esa es la ley que está imponiendo el narcotráfico en los estados, sobre todo más afectados por este flagelo. Con lo cual, más allá de lo que termine pasando a nivel de presidencia, lo que estamos viendo es una política local cada vez más dominada por los narcos. Porque claro, ¿por qué les interesa dominar la política local? Porque ellos lo que quieren es el territorio. Lo que ellos quieren es los recursos, la información y el espacio para poder llevar adelante sus operaciones sin ser molestados. Por eso les interesa mucho más controlar eso que controlar a diputados y senadores y mucho menos controlar a presidentes, lo cual no significa que no pueda haber financiamiento del narcotráfico a presidentes y candidatos presidenciales. De hecho, hay investigaciones que señalan que la campaña de López Obrador recibió dineros derivados de algunos de estos grupos más peligrosos. Bueno, esto es lo que me parece que hay que ir mirando de cerca, aunque sea lo que se nos escapa de las primeras planas y de lo que contamos muchas veces en los noticieros. ¿Qué es lo que va a pasar el domingo? Más allá de todo, bueno, va a haber 3 candidatos, sobre todo, que van a estar disputando esta elección.
ya estamos hablando ahora sí de la elección presidencial, hay una favorita muy clara, yo te diría desde el mismo momento en que comenzó esta carrera, que es la mujer que va a aparecer ahora en pantalla, Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, es la candidata de Andrés Manuel López Obrador. Según la consultora Mitofisky, 48,9% la intención de voto según la última medición. El promedio de las encuestas la marca entre 35 y 45, más o menos, pero liderando siempre por varios puntos de ventaja justamente la candidata de López Obrador, que es lógico. La mayoría de los mexicanos, más allá de todas las polémicas que se le puedan achacar a López Obrador, tiene una valoración positiva de su gestión porque hubo una mejora en el poder adquisitivo. Bueno, esto es lo que explica estos números. ¿Quién es la esperanza de quienes están en contra de López Obrador y de quienes quieren un cambio? Xóchitl Gálvez, la vas a ver ahora, es la candidata que llega con una alianza que incluye a los principales partidos políticos históricos de México. Morena es una creación nueva de López Obrador, pero los principales partidos, el PRI, sí, el PRI que gobernó durante 70 años ininterrumpido, casi con elecciones fraudulentas, por supuesto, que volvió al poder después con Peña Nieto, el PAN, que había sido la histórica oposición al PRI, que pone el primer presidente que no era del PRI, que fue Vicente Fox en el 2000, luego a Felipe Calderón. Y también está aquí el Partido de la Revolución Democrática, que fue el desprendimiento del PRI al que había pertenecido en su momento López Obrador antes de pasarse a Morena. Bueno, todos ellos unidos llevando a Xóchitl Gálvez, que la verdad es que en muchos casos ha tenido una campaña dispar y que no ha podido subir mucho más de allá de este nivel. Promedio de encuestas, algunos le dan más cerca de 20, otros más cerca de 30, siempre entre 7 y hasta 30 puntos por debajo de Claudia Sheinbaum. Apareció, sobre todo creciendo en las últimas semanas, un tercero en discordia que podría sumar algún voto, quizás dar alguna sorpresa posicionándose, por ejemplo, segundo o más cerca de Gálvez, que es Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano, según Mitofisky, 10,3% la intención de voto. Tuvo bastante visibilidad en las últimas semanas porque en medio de un acto hubo un derrumbe, se cayó el escenario producto de un fuerte temporal y 9 personas murieron. Él estaba en ese acto, resultó ileso, y eso le dio mucha visibilidad, sobre todo a nivel internacional, en la parte final de la campaña. Bueno, este es el repaso de lo que va a pasar este domingo. En México, 99 millones de personas llamadas a votar. A nivel de la gran política, todo apunta a un triunfo de Claudia Sheinbaum. Podría aún haber alguna sorpresa. Lo preocupante, lo que me parece que hay que retener, es que al nivel de la política baja, al nivel de las regiones y de las comunidades locales, lo que avanza decididamente y a nivel apoyándose sobre todo en una violencia cada vez más clara es el narcotráfico.